Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema no prometas a Dios lo que no vas a cumplir. Séptima parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba, Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate por toda gracia en la facultad de hacer tu voluntad. Amados, seamos imitadores de aquellos que por la fe, oyendo y haciendo la palabra de Dios y habiendo esperado con paciencia, afrontando dificultades con calma, confiando en Dios, alcanzaron y heredaron las promesas por toda victoria, por toda bendición, con madurez espiritual, actuando como Cristo en todo y con sentidos en el discernimiento del bien y del mal, distinguiendo lo correcto de lo incorrecto. Escúchalo bien, por favor. ¿Hasta cuándo van a pasar años haciéndonos promesas a nosotros mismos de cambiar o haciéndoselas a Dios? Escucha bien lo que te dice el Señor en este mensaje de hoy. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 5, del verso 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. Acuérdate que Cristo nunca fue pecador. Él es el maestro que nos enseña cómo hacer las cosas y se ha puesto como ejemplo de nosotros a través de la palabra. Por eso nos habla aquí Dios en estas palabras. Escucha bien lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días de vida terrenal, así como nosotros la tenemos en este momento. Nosotros no nos vamos a quedar eternamente aquí en la tierra. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor en las pruebas, que vienen por desiertos, por dificultades, por angustias, por tribulaciones, y además lágrimas, también ofreciendo lágrimas por esas pruebas tan duras, al que lo podía librar de la muerte. En el caso de Cristo lo libraba de la muerte, pero en el caso de nosotros nos libra de cualquier pecado en la carne. Por eso hay que, antes de orar, antes de prometer, es mejor rogarle a Dios con ruegos, con súplicas, con clamor, que nos dé la facultad de pasar esas pruebas. Entonces dice, fue oído a causa de su temor reverente. Antes que hacer algo malo en la carne, es mejor tener presente que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Nunca Dios se va a equivocar en esos juicios. Por eso dice que hay que tener temor reverente. Cristo lo tuvo. Y aunque era hijo, así como nosotros somos hijos en Cristo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Entonces, si nosotros como cristianos sabemos que la carne, por imprudencia y por las obras en ellas, por eso sufrimos en estos momentos de prueba, de angustia, de tribulación, entonces es mejor no sufrir más. Tener presente que las obras en la carne siempre nos va a traer juicios de Dios,
nos va a traer disciplina, y el tiempo de nosotros llegar a Cristo, a la perfección de Cristo, se va a alargar más, como le pasó a los hijos de Israel por el paso del desierto. Entonces dice, habiendo sido perfeccionado a través de todo eso que sufrió. Mira, santificado. Entonces, si nosotros no queremos vivir más tiempos de angustia, de aflicción, de tribulación, es mejor que nos frenemos a los impulsos de la carne. Pidámosle ayuda a Dios, que nos dé la facultad, el poder, el dominio propio. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 30, 29, 20 y 19. No puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué interesante. Nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como hijos de Dios y como ese propósito que tiene Dios de hacernos a imagen y semejanza de Él, entonces no podemos hacer nosotros. Así como Cristo no puede hacer nada por Él mismo, nosotros tampoco. Porque Dios quiere obrar su imagen y su semejanza en nosotros. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Porque no busco mi voluntad, así Él tuviera libre albedrío como lo tenemos nosotros, sino la voluntad del Padre. Porque el Padre ama al Hijo. Y en ese amor que hace, dice, le muestra todas las cosas que Él hace. Por eso nosotros necesitamos que la palabra sea revelada, para saber las obras del Padre y así mismo hacerla nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo, porque es que no hay otra manera de darle agrado y complacencia a Dios. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si quiere ser a imagen y semejanza del Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 3 y del 10 al 12. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Qué bueno. Bendita gracia. Vuelve y nos dice aquí nuestro Maestro y sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Dice que si Él se fuere, porque ya les había profetizado su muerte, y os prepararé el lugar. Mira, y si nos preparara el lugar, dice, vendré otra vez en el Espíritu Santo y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir que nos tome a Él mismo? Quiere decir que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos tomó a Él mismo en el Espíritu Santo, para que donde yo estoy, que está a la diestra del Padre, vosotros también estéis, como benditos de Dios, a la diestra con Cristo. Acuérdate que a la siniestra están los malditos. ¿No crees que yo soy en el Padre por las obras que hace Dios y el Padre en mí, en el testimonio de su gloria? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí por su Espíritu, Él hace las obras. Según nosotros hablemos, así Dios se manifiesta. Acuérdate que hay palabras de vida y palabras de muerte.
y de Dios son las palabras de vida y las obras en ella. Dice, creedme que yo soy en el Padre, en su voluntad, y el Padre en mí por su Espíritu. De otra manera, creedme por las mismas obras, que son las que dan testimonio de que yo hago lo mismo que el Padre. De cierto os digo, porque no hay otra manera de obrar la gracia del Señor. El que en mí cree, tú, yo, las obras que yo hago, Él las hará también. Porque además tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos faculta, nos da poder y dominio propio para que hagamos, imitemos las obras de Cristo. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 9, 21 y 25. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y el Dios de paz os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Nos dice Dios aquí en la carta a los Hebreos, por su palabra. Dice que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas. En el mundo hay muchas religiones, hay sectas, hay herejías, pero así como Dios es uno solo, así también es una sola su enseñanza, su doctrina, porque es su palabra. Y discípulo de Cristo o cristiano no se refiere a que te congregues en cualquier iglesia, en cualquier congregación, sino que te enseñen allí donde estás congregado a que recibas el carácter de Cristo, a que recibas su comportamiento, su manera de ser. Recuérdate que estamos siendo partícipes de la imagen y de la semejanza de Dios a través de Cristo. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Solo a través de Cristo podemos tener esa gracia en el don y la facultad de hacer la voluntad de Dios. Y el Dios de paz os haga actos capaces de hacer toda obra buena para que hagamos la voluntad de Dios. Que de eso consta la voluntad de Dios. En todo lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, lo justo, todo lo que sea de buen nombre. Esa es la voluntad de Dios. Por eso dice, haciendo Él en vosotros, o sea, haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él, lo que lo complace. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Él es la gracia, Él es la facultad, Él es el don, Él es la capacidad que tenemos de hacer la voluntad de Dios. Si no es Cristo, no va a haber nadie más, ningún santo, ni siquiera la Virgen María, escúchalo bien. Dice, al cual, a Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Porque es a través de Cristo. Y Dios así lo desea, así lo quiere para todos los que somos discípulos de Cristo. Sin gracia, hermanos, sin esa facultad, sin esa capacidad que solamente se recibe a través de Cristo, jamás vamos a poder hacer unos maduros espirituales o unos cristianos íntegros. Escúchalo bien. Por eso, en vez de prometer, hay que buscar a través de la oración esa capacidad, esa facultad que Dios nos puede dar a través de Cristo por su Santo Espíritu. Hay que decirle al Señor, hay que pedirle, cada vez que cometemos errores, hay que pedirle perdón. Y enseguida ese perdón, decirle que nos dé el poder, el dominio propio, la capacidad de poder obrar su justicia, su rectitud. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.